Bienvenidos a otro Norte Play. Saludamos a Marcelo Lescano. Él es economista y es cofundador de Catalaxia, una consultora económica. Primero, muchas gracias por tu tiempo, Marcelo. Gracias a vos por la invitación. Marcelo, en esta semana vimos que hubo movimientos con la cotización del dólar y en base a esto hay un artículo que ustedes publicaron, ¿no?, a través de la web de Catalaxia, que habla de hasta dónde va a durar cierta paz cambiaria. ¿Cuáles son un poco las estimaciones que están viendo ustedes al respecto? Sí, el dólar este año tuvo un comportamiento bastante irregular, ¿no? Porque vimos que al principio empezamos con un dólar de 2.20 en enero y después fue bajando, llegó a tocar 180, se mantuvo estable y después con la crisis de la deuda en pesos pegó un salto fuerte, ¿no? Y hace unos meses que viene bastante quieto. Entonces, a nosotros nos lleva a pensar que en el verano vamos a estar viendo una nueva corrección, un salto discreto en el dólar, prácticamente porque el dólar se quedó muy planchado y rezagado respecto de los otros bienes de la economía. Está más o menos 15 puntos por debajo en comparación de los productos que compramos día a día. Bien. Por ahí a nivel internacional también se está viendo movimiento de los commodities que forman precios y demás, ¿no? No es un caso aislado de la Argentina. Sí, con diferencias importantes en los niveles, ¿no? En Estados Unidos la inflación interanual está en torno al 8%, nosotros tenemos una inflación proyectada para los próximos 12 meses que están en torno al 100%. Pero sí es cierto que pega un poco el contexto bélico que hay entre Rusia y Ucrania, pero también hay un componente rezagado que viene a afectar, que es la política monetaria que se aplicó en la pandemia, ¿sí? Todos los países del mundo expandieron fuertemente la cantidad de dinero, ¿sí?, como una forma de morigerar, digamos, en términos económicos, pero eso no es gratis. Tiene su consecuencia en la economía y imprimir billetes siempre impacta en los precios, ¿sí?, en los precios relativos. Bien. Marcelo, en cuanto al panorama de tener el dólar en esta cotización, ¿qué observan ustedes que está afectando más a la economía diaria del ciudadano de a pie, digamos? Bueno, mira, lo que se está viendo ahora es que la tasa de interés que fijó el Banco Central como una especie de poner un parate, digamos, a la economía, por así decirlo, está afectando. Ya los últimos datos del INDEC en cuanto a actividad económica de septiembre se ve que hay una leve caída respecto de los niveles de agosto. Si bien se mantiene el crecimiento interanual que está en torno al 4,8, ya se ve en la construcción una leve caída, en la industria, ¿sí? Entonces, esta tasa complica el financiamiento, por ejemplo, del capital de trabajo en las empresas, el financiamiento de largo plazo para reponer capital. Entonces va aquietando un poco la economía, pero bueno, lamentablemente no va a ser el remedio para controlar la inflación. Y también a nivel mundo, ¿no? Se están haciendo predicciones de cierto enfriamiento de la actividad económica a nivel mundial, ¿no? Exactamente, la mayoría de los asesores económicos están proyectando, incluso los organismos multilaterales, están previendo una crisis para el año que viene, ¿sí? Quizás debe ser una de las recesiones más anunciadas, porque generalmente las recesiones o las crisis financieras llegan y casi nadie las vio venir, claro, ¿no? Claro. Pero en este caso particular se ve, digamos, el aumento progresivo de las tasas de interés está poniendo nervioso a muchos en el mundo. Marcelo, de cara a lo que es fin de año, que siempre trae alguna remarcación, ¿no es cierto?, independientemente del escenario, ¿qué podríamos decirle a la gente en cuanto a qué decisiones podrían ayudar a morigerar un poco los efectos de esta inflación que va a seguir creciendo? Bueno, en el plano de las finanzas personales, la planificación del gasto es fundamental, ¿sí? Otra cosa es cómo manejar los ahorros, ¿no? En esta situación no es conveniente justamente desarmar las posiciones en dólares que estuvimos hablando nosotros, esperar un poco para desarmar eso, tratar de ocupar esos pesos que lo tenés en un plazo fijo, lo tenés guardado, ocupar eso en estos meses, en diciembre sobre todo, donde
aumenta la demanda de pesos porque la gente sale a comprar más ropa, compra más consumo, ¿viste? Para las fiestas. Bueno, entonces hay que, si podemos poner tarjeta, ponemos tarjeta, digamos, tratar de no desprenderse de esos ahorros dolarizados que están. Como vos decís, van a haber remarcaciones, sobre todo, por ejemplo, en algunos productos que durante unos meses vinieron quietos, la carne, por ejemplo, ¿no? Veníamos que la carne está bastante quieta y ahora la demanda va a hacer que suba, ¿no? Claro. Eso es justamente lo que pasa en un contexto inflacionario. Los precios no siempre suben en la misma proporción todos juntos, sino que primero sube uno, después sube otro, y la gente pierde la noción de qué es barato y qué es caro. Claro, una de las consecuencias de... Esa es la peor consecuencia que tiene la inflación. Entonces impide proyectar, impide hacer previsiones a nivel personal y a nivel de empresa. Marcelo, hablaste de la planificación familiar. ¿Qué observan ustedes en cuanto a la región específicamente sobre lo que es la educación financiera? ¿Qué están observando? ¿Qué creen que haría falta? Inclusive se da las charlas en distintos aforos de incluirlo como materias dentro de la formación de los chicos, por ejemplo. Así es. Hace poco salió una encuesta de un diario que decía que el 70% de los chicos secundarios decían que era muy importante la educación financiera. Lamentablemente no es algo que lo vemos en las currículas y de hecho también impacta en la vida de largo plazo de muchas personas, ¿no? A la hora de definir qué carrera seguir, a la hora de qué hacer con nuestros ahorros, si ahorrar, si tener una política de ahorro. Hay muchas personas que no tienen política de ahorro, generalmente se ahorra lo que sobra y no debe ser así. Uno debe establecer un nivel mínimo de gastos donde pueda cubrir sus necesidades y luego tener una política de ahorro permanente. Y después viene la segunda etapa, que es la política de inversión, que es crucial porque si invertís mal puedes perder todo ese sacrificio que tuviste con el ahorro, ¿no? Y ahí se ve, digamos, también en la parte de la inversión, se ve los instrumentos que manejan la mayoría de las personas, que son pocos. Marcelo, hablaste de inversión y suena mucho nuevas apps, hablo de por EIOL, Cocos Capital, y también la parte tradicional de los bancos empieza a darle a sus clientes la posibilidad de empezar a invertir, por ejemplo, en bonos. ¿Puedes contarnos un poquito cómo observas este fenómeno, si crees algo que pueda ayudar a conocer un poco más de esta educación financiera a la gente? Sí, la verdad que eso es fundamental y eso es la diferencia que hay entre países desarrollados o incluso entre países que tengan nuestro mismo estándar de vida. Nuestra inversión en el mercado de capitales es muy baja, ¿sí? La cantidad de personas que invierten en el mercado es muy baja y hoy tenés instrumentos de toda gama que permiten que las personas tengan un instrumento acorde al riesgo que quiera asumir. ¿Sí? Vos nombrabas los bonos, por ejemplo, tenés bonos en pesos, bonos en dólares de los distintos estados, sino si quería la parte privada tenés bonos de empresas de primera línea, ¿sí? Empresas muy sólidas financieras, económicamente, como será Arcor, Molinos, demás, que vos podés comprar en dólares y te va dando una renta, o directamente podés ir en inversiones, en acciones, comprar una partecita de la empresa, o invertir en instrumentos de afuera, ¿sí? Donde si sube el dólar, sube tu inversión, y si la acción, por ejemplo, sube afuera, en dólares también sube, y ahí te haces encima de una renta en dólares porque la mayoría de ellas distribuyen dividendos en dólares. Bien. Vos el otro día hablabas en tu cuenta de Twitter, que realmente recomiendo seguirla porque das pantallazos muy buenos. Justo en una caída cripto hablabas de Pampa Energy, ¿sí? Contanos un poquito para citar un ejemplo de cómo se puede invertir en este tipo de instrumentos y también desandar por ahí el mito de que sea algo inalcanzable, ¿no? Exactamente. Para invertir, bueno, vos nombraste una de las empresas líderes en el mercado argentino, en el mercado energético, Pampa Energía, que cotiza acá en Argentina y cotiza afuera, forma parte de nuestro portafolio de inversión. Una empresa muy sólida y financieramente muy estable, que para que te dé una idea, hoy cotiza 7 veces beneficio, mientras que el promedio histórico de cualquier empresa es 15 veces, o sea, tiene un potencial muy alto de cara a los próximos años. Y si a eso le sumas que el año que viene puede haber un cambio de gobierno o un cambio en la política de gobiernos, por más que quede la misma
coalición política, estas acciones tienen mucho potencial para subir y de hecho ya vienen subiendo fuertemente, ¿no? Este año se vio que por lejos fue una de las mejores inversiones. Una de las ganadoras, como se dice, ¿no? Exactamente. Ganaste en dólares, ¿no? Subió mucho en dólares este año. Así que no hay que tener miedo, son muy seguras a largo plazo, ¿sí? Así que bueno, hay que meter un ojo ahí, digamos. En cuanto a lo que es el consumo de las redes sociales, de internet, ¿hay la capacidad de hacer consultas, de acceder a buen material o hay que filtrar de alguna manera? Mira, sí, siempre hay que filtrar. La gente tiene que primero entender en qué está invirtiendo. Si no entiende en qué invierte, no hay que comprar, porque muchas veces uno entra por la rentabilidad, ¿no? Y ese no es la forma. Primero tenés que entender el negocio al que te invitaron y analizar si es seguro, dónde va ese dinero, cómo se genera la rentabilidad y después invertir. Hoy en las redes, digamos en Twitter sobre todo, hay muchos especialistas que comparten muchos contenidos gratuitos, en YouTube también se pueden ver. Lo ideal es que la gente se forme para poder lograr la independencia financiera, ¿no? Incluso hay algunas empresas como Walla que está sacando una especie de escuelita financiera, ¿no? Lemon también está dando cursos gratuitos, o sea, se amplió un poquito más la gama de poder hacerse de conocimientos un poco más comprobados, ¿no? Así es, sí, sí. Hoy tenés con este mundo, digamos, súper amplio en cuestiones de información, la verdad que uno puede acceder a no solo formación económica, financiera, lo importante es el aprendizaje continuo, digamos, para que a nosotros primero hay que pensar en cómo lograr la independencia financiera. Después, cuáles son los instrumentos que nos van a permitir que nosotros podamos integrar nuestras capacidades personales con nuestros objetivos de largo plazo. Entonces el camino que uno recorre es mucho más satisfactorio. En la búsqueda de ese objetivo de lograr la independencia financiera, por ejemplo, hacer algo que te gusta y que la gente necesita es clave como para poder lograr ese objetivo. Marcelo, volviendo a lo que es la economía argentina, ¿crees que hay algo que sea más urgente que otros puntos para resolver? Bueno, claramente lo más urgente que hay que resolver es la sostenibilidad fiscal, ¿no? Si hoy el Estado, tenemos un Estado muy grande en Argentina, pensá que es como el sistema solar, digamos, ¿no? Un cuerpo muy pesado que atrae al resto de los cuerpos. Si el Estado no está ordenado, si no tiene un superávit, o por lo menos tiene sus cuentas saldadas, va a necesitar de permanente financiamiento. ¿Y qué pasa hoy? La deuda ya está agotada, tanto en pesos como en dólares. Y si recurren a más impuestos, eso implica mayor retracción de la actividad privada y por ende menor crecimiento en el largo plazo. Entonces, lo primero que hay que sanear son las cuentas públicas. ¿Hay algo que se esté postergando quizás en la toma de decisiones que nos pueda acarrear un problema en el futuro inmediato? Mira, hoy estamos con un plan aguantar 2, por así decirlo, y se están haciendo microajustes, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿nos va a alcanzar el tiempo para llegar a un equilibrio donde el gobierno pueda refinanciar esa deuda que hoy lo viene haciendo? Entonces, me parece que el punto está ahí, ¿no? Hay que apuntar a acelerar un poco esas correcciones en el gasto fiscal. En cuanto a tu experiencia y las distintas decisiones que viste en distintas administraciones y distintos signos políticos, ¿cuáles son los deberes que por ahí no se están haciendo y que podrían ayudar quizás en el corto plazo a por lo menos pintar otro panorama a la comunidad de negocios, a la gente que pueda aportar empleo, ¿no es cierto? Bueno, mira, hoy se está haciendo algo de eso, ¿no? Con algunos matices se están haciendo. Por ejemplo, el gobierno viene devaluando el dólar oficial por encima de la inflación. El objetivo claramente es alcanzar al tipo de cambio paralelo o al de mercado. En ese punto hay que darle unos porotos al gobierno, pero en el plano de los resultados fiscales
todavía vemos que este año se va a cerrar un déficit monstruoso de más de 700.000 millones de pesos, digamos. O sea, es mucho lo que falta por corregir, pero algunas cosas se están haciendo, digamos, ¿no? Y en el plano monetario, si bien no es la solución, como te había dicho, esta tasa tan alta, como que frena un poco el crédito, pero hay que solucionar la cuestión de fondo, porque si no, esta tasa tan alta le pone un piso a la inflación que está en torno al 70% anual. Marcelo, muchas gracias por tu tiempo, por la claridad de los conceptos, y seguramente le va a servir a más de un usuario, emprendedor, empresario, y también a la gente común que por ahí dice: tengo unos ahorros y quiero saber qué hago con esto, por ahí me desprendo de algo que lo guardé en dólares hasta acá, no lo hago. Así que lo explicaste tanto para lo macro como para el ciudadano a pie, como decimos, ¿no? Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes.